Vamos a comenzar. Primero de todo me voy a abrir la lista de preguntas para que no se me olvide. Tenemos en primer lugar el tirante de un galpón. En ocasiones, cuando estamos trabajando con el programa de CIPE 3D, tenemos una superficie ovalada. Esta superficie ovalada no permite al programa CIPE 3D la colocación de tirantes como tal. Los tirantes son unos elementos que trabajan únicamente a tracción. Eso es lo interesante de los tirantes, que no trabajan a compresión, por lo tanto el programa solamente tiene en cuenta el esfuerzo de tracción de este elemento. Eso es muy interesante, porque no nos van a aparecer errores por otros esfuerzos aplicados a este elemento. Tenemos por otro lado los plintos con discretización de losa. Queremos averiguar las zapatas o plintos que llegan a cimentación. Queremos saber sus asentamientos diferenciales. El programa no nos lo va a permitir hacer si calculamos por los métodos tradicionales de CIPE. Tenemos que hacer un paso previo para poder obtener esta información. Tenemos los coeficientes de pandeo para enanos. Esta palabra es muy coloquial y sirve para designar esta parte que sobresale, ¿de acuerdo? Este monolito pequeño que está conectado al plinto zapata y que conecta con las cadenas de amarre. Ya vamos a ver un ejemplo 3D para que lo visualicemos. Tenemos también la pregunta de amplificación de esfuerzos. La persona pregunta, con mucha razón, ¿para qué sirve la amplificación de esfuerzos? Pues la amplificación de esfuerzos es simplemente para tener en cuenta los elementos no estructurales que están participando de la estructura. Hay varias formas para considerar estos elementos, digamos que actúen de forma combinada con la matriz de rigidez del modelo. Tenemos el guión para las tablas de armado. La persona me pregunta desde Colombia cómo podría ayudarle a hacerse él mismo estas tablas de armado para Colombia. También la persona, el ingeniero en este caso, pregunta sobre la memoria de cálculo de un sistema de carga horizontal equivalente, SISMO. Muy bien, pues muy sencillo, todas estas cuestiones las vamos a intentar condensar en este video, espero que no se haga muy largo. Vamos a empezar con esta de aquí, no importa por la que empecemos, lo importante es que comencemos en algún momento. Y primero de todo vamos a ponernos en situación, vamos a ver que tenemos este elemento que sobresale en esta parte de aquí, que es llamado coloquialmente enano. Muy bien, observamos las cadenas de amarre a un nivel superior. Ya están colocadas de este tamaño para no generar lo que se conoce como el sistema de viga fuerte, columna débil. Esto no queremos columna fuerte, viga débil. Queremos que el sistema de disipación de sismo se genere en esta parte de aquí con la generación de rótulas en el caso de que se tengan que generar. Ahora bien, se suma el problema de que tenemos este elemento muy corto. Se produce la llamada columna corta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tratar este problema? Digamos que modificando el programa para que interprete que hay terreno alrededor. El programa no tiene limitado el desplazamiento horizontal de este elemento. Debería de haber una limitación de este desplazamiento horizontal de la columna. Pues bien, esto ya son criterios del ingeniero. Depende de cómo se haya compactado alrededor de esa columna el terreno. Depende de muchas cuestiones. Muy bien, vamos a ver un pequeño esquema para poder comprender con mayor profundidad esta cuestión. Tenemos aquí una imagen que muestra el ejemplo de cómo se comporta una columna articulada. Tenemos que la longitud de pandeo es igual a, el coeficiente que multiplica la longitud de pandeo es igual a 1, es decir, la longitud de pandeo es la total, la que tiene esta columna. Si esta columna tiene una longitud de 1 metro, la longitud de pandeo será 1 metro. Ahora bien, tenemos el sistema de columna empotrada articulada, que esto es más parecido a lo que tendríamos en este ejemplo, ¿de acuerdo? En este ejemplo tenemos un empotramiento en la base, que realmente ya decimos siempre que no es un empotramiento perfecto, ¿de acuerdo? No es perfecto este empotramiento. A nivel de simulación sí que es perfecto, ¿de acuerdo? Pero en la vida real va a tener un poco de despegue, sobre todo cuando venga el sismo y demás. Esto no va a ser empotrado al 100%. Pero bien, no vamos a alargar el video más. Sencillamente vamos a decir que hay longitudes de pandeo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros interferir en estas longitudes de pandeo a nivel de programa? Pues existe la posibilidad de, en entrada de columnas, seleccionar directamente las columnas. En este caso, selecciono esta columna. Vemos que aparece aquí este elemento que estamos tratando. En coeficientes de pandeo
sería cuestión de bajar al nivel que estamos tratando y modificar el coeficiente de pandeo. Por ejemplo, podríamos colocar por seguridad un 0.7, de forma de que se estaría multiplicando la longitud de pandeo. Imagínense que tenemos concretamente 1 metro, pues ahora tendríamos 70 centímetros, porque habríamos multiplicado ese metro por el valor del coeficiente de pandeo. ¿De acuerdo? Entonces eso sería esta cuestión que quería explicar para simular que tenemos ese terreno alrededor. ¿De acuerdo? Para más detalles, el alumno que me ha preguntado esta cuestión, que se ponga directamente en contacto conmigo y en el caso del edificio le voy a recomendar un coeficiente de pandeo determinado. ¿De acuerdo? En el caso del terreno, me puede enviar el estudio geotécnico y podemos analizar a ver cuál se comportaría de acuerdo al terreno que se está colocando. Pero esto es un tema de criterio, es decir, esto no es universal. No podemos ser dogmáticos ni decir que esto se hace siempre así. Estos son criterios estructurales cuando se conoce la teoría. Muy bien, vamos a pasar a otra cuestión. Tenemos en la lista otra cuestión que quería tratar. Podemos tratar el tirante del galpón o podemos tratar la discretización de losa. Vamos a ello. Muy bien, aquí tenemos la cimentación calculada para que nos dé los planos, los armados y demás. Pero bien, esto es muy útil. Sí, por supuesto, es muy útil trabajar con el sistema directamente de fundación, elementos de fundación, entrar nuevo elemento de fundación. Este sistema es muy interesante, pero hay que chequear aspectos como los asentamientos diferenciales, etc. Aspectos como el punzonamiento en el plinto, que ya están empezando a pedir en las entidades colaboradoras, concretamente en las entidades del CAE de Quito. Muy bien, entonces para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conseguir estos valores para poder demostrar que efectivamente este plinto no va a romper por punzonamiento, que estos plintos que están separados no van a asentar de forma que vayan a generar asentamientos diferenciales, generando roturas de materiales de la estructura, como pueden ser mamposterías. Muy bien, entonces para saber estos datos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tenemos el modelo 3D y vemos que es una cimentación normal, ¿de acuerdo? Es una cimentación como las que calcula CIPE y estamos habituados a hacer. Muy bien, pero realmente lo que tenemos que hacer es crear otro modelo, ¿de acuerdo? Primero tenemos que obtener el plano en DWG. Cuando lo sacamos de aquí, vamos a obtener un plano en planta, que luego nos lo vamos a llevar directamente a otro modelo. Ya voy a explicar cómo se hace este procedimiento. Muy bien, y en este modelo, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues nos hemos traído el plano DWG, ¿de acuerdo? Nos lo hemos traído a este modelo, pues con la opción de introducir las plantillas. Entonces, de modo que tenemos alrededor del plinto un plano DWG de las plantillas de AutoCAD que lo hemos sacado del otro modelo y lo hemos traído a este. De forma que yo lo puedo encender y lo puedo apagar y vamos a visualizar qué es lo que pasa. ¿De acuerdo? Entonces, con la opción directamente de vigas, muros, entrar viga, hay una opción concretamente que es en la parte de aquí, y estas son las vigas de borde no estructural de ancho 0. Estas son las que nos interesan. Estas vigas de borde no estructural de ancho 0 nos interesan para definir el contorno de estos plintos. Para ello, previamente tenemos que despegar el edificio aproximadamente unos 60 centímetros, 80 centímetros del terreno, de forma que si yo me voy al nivel de cimentación no veo absolutamente nada más que la plantilla, no veo nada. Yo subo y ahí tengo el plinto que he dibujado previamente, ¿de acuerdo? Con esta opción, entrar viga, estas vigas de borde, ¿de acuerdo? No estructurales de ancho 0, he dibujado con la plantilla de abajo, ¿de acuerdo? Con la plantilla de abajo exactamente el perímetro que corresponde a estos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, también he ido a los planos y he obtenido la medida de este plinto, la altura del plinto, porque de lo que se trata es de modelar exactamente igual al anterior modelo. Se trata de que modelemos exactamente igual al anterior modelo. Si no ponemos las cadenas, no pasa nada. Realmente estamos del lado de la seguridad. Vamos a comprobar nada más cómo se está comportando esta cuestión. Queremos averiguar los datos del punzonamiento, si se va a fracturar este plinto por el esfuerzo de punzonamiento.
Muy bien, hay otras cuestiones, tal vez un poco más complejas, que es la cimentación del muro, ¿de acuerdo? Vamos a editar este muro y, muy importante, ponerle sin vinculación exterior. Sin vinculación exterior, viga de fundación. Esta viga de fundación tiene que tener la misma altura que el plinto o losa que va a acudir a esa parte. Ahora bien, para el tema del módulo de balasto, si estamos tratando con un suelo bueno, pues podemos ponerle un balasto muy grande. De esa forma se va a simular casi un empotramiento perfecto. Cuando trabajamos con valores de 3000 para arriba, estamos ya tratando con un suelo extremadamente duro que no va a tener un efecto de balasto, no va a tener un efecto de muelle. Entonces estaremos simulando bastante a un suelo muy bueno. Entonces, estábamos comentando la cimentación de los muros que están alrededor. Pues esta cimentación le hemos dicho de ese modo que estamos definiendo. Tenemos que seguir los pasos como se están definiendo en este video. Luego, en resultados, cuando ya hemos calculado, podemos calcular sin obtener armado, porque para este cálculo realmente no necesitamos obtener los armados. Directamente nos hacemos otro modelo aparte y solo vamos a chequear punzonamiento y demás. Entonces, en resultados, cuando la obra ya está calculada, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a punzonamiento. Y en punzonamiento nos aparecen directamente las zonas críticas y podemos empezar a comprobar cada uno de estos plintos. Vemos que estamos cumpliendo todos porque aparecen todos de color azul. Cumplimos tanto para las combinaciones persistentes, que esto se refiere a las combinaciones de carga gravitatoria únicamente, y esto es para combinaciones sísmicas y accidentales. Es decir, aquí ya tenemos las cargas horizontales participando de estas fórmulas para obtener los esfuerzos en la matriz de rigidez. Muy bien, entonces podemos decir que el punzonamiento está cumpliendo. Tendríamos que comprobar en isovalores los asentamientos diferenciales. Los asentamientos diferenciales ya los hemos explicado en bastantes ocasiones, pero vamos a repetir que tenemos que chequear en las cargas, sobre todo verticales, es decir, cargas gravitatorias. Tendríamos que calcular para hipótesis, o mejor dicho, combinaciones, como estas de aquí, por ejemplo, peso propio, carga muerta, y por los colores podemos averiguar si se están produciendo esos asentamientos diferenciales. También nos ayuda mucho ver la deformada y hacer otros análisis un poco más avanzados. Muy bien, esta es la obra que vamos a tratar. No vamos a dar ningún dato de la obra porque es una obra real que no debemos repercutir ni dar ningún dato sobre la obra. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos aquí y vamos a ver cuál es el problema. Cuando tenemos estas estructuras con esta forma ovalada, como decimos, semicircular, tenemos el problema que cuando queremos conectar los tirantes no nos va a detectar. ¿De acuerdo? Entonces estos tirantes, si activamos aquí los errores, van a aparecer una serie de errores de que no se detecta concretamente el recuadro arriostrado. Entonces, para que detecte el recuadro arriostrado hay un truco. Vamos a decir barra, describir. Esta barra tiene que ser introducida de otra manera. ¿De acuerdo? No tiene que ser introducida como tirante, sino que la vamos a introducir como genérico. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando introduzcamos estos elementos, que va a ser lo mismo, vamos a introducir el mismo elemento. Realmente, cuando se introduce, ya se elimina el error. Yo les garantizo que el error se elimina. Muy bien, y nos van a aparecer unos avisos de error cuando calculemos la obra al final, pero avisos de error localizados en este elemento, porque no va a estar trabajando solamente a tracción. El programa va a interpretar que es una barra y va a trabajar también un poco no como un tirante, sino como una barra, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ignorar esos datos, porque realmente se va a comportar como un tirante y tenemos que analizar solamente los esfuerzos de tracción que se cumplan para este elemento. Muy bien, pero esto sería un pequeño truco para poder conectarle bien esos tirantes, ¿de acuerdo? La persona, si sigue teniendo problemas, se puede comunicar conmigo y le resuelvo el problema. Vamos a ver si con un poco de suerte, un poco de tiempo, le puedo dedicar unos minutos a esa persona para que resuelva definitivamente este problema. Pero voy a decir que es solamente una cuestión de cómo definimos las barras. Tengo entendido que el ingeniero ya solucionó el problema, pero si tuviera algún problema extra se puede comunicar conmigo.
Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es la siguiente. Vamos al botón por posición, vamos a losas y vamos directamente a la armadura de montaje en secciones rectangulares. La armadura de montaje tenemos que diferenciarla de la armadura de refuerzo. Las personas que no sepan esta cuestión es necesario que se revisen los vídeos del curso para entender la diferencia. Tenemos la armadura de montaje en secciones rectangulares. Vamos a empezar a editar esta de aquí, que nos va a servir para editar cualquiera de las que tenemos aquí. De hecho, podemos editar una vez y listo. De hecho, estas de aquí, rectangulares con un ala, casi ni se utilizan. Y esta tampoco. Realmente se utiliza solamente, bueno, la mayoría de proyectos, esta parte de aquí. De forma que solamente con que editemos una vez ya tenemos bastante. Ya les aseguro yo que no hace falta estar editando dos veces, cambiando la de aquí y la de aquí. Solo con una ya tenemos suficiente. ¿Qué es lo que sucede? Aquí me aparecen directamente en diámetro métrico. Diámetro métrico me refiero que son en milímetros y que no son en pulgadas. ¿Qué es lo que está pasando? Pues bien, que en Colombia, por ejemplo, y en otros países se utilizan las pulgadas. Es por un tema meramente comercial. Nada más que cuando vas a comprar una varilla corrugada, pues te la venden en pulgadas. Es así de sencillo, ¿no? Entonces, es la forma en cómo se trabaja. Si tenemos, por ejemplo, varilla del 10, vamos a ver a qué equivale una varilla del 10. ¿De acuerdo? Si yo le pongo aquí 10, aparece aquí 0.39 pulgadas. Si yo pongo, por ejemplo, una pulgada, vemos que son 25,4 milímetros. Es decir, que es lo mismo que colocar en esta parte de aquí los 25,4 milímetros. Muy bien, sigamos con la explicación. Nosotros lo que queremos hacer es adaptar estas tablas que tenemos aquí, ¿de acuerdo? A las pulgadas. Tenemos bastante trabajo que hacer porque tenemos que cambiar directamente 13 páginas, ¿de acuerdo? Voy pasando página por página, página 2, página 3, página 4, página 5, página 6, página 7. Esto es un procedimiento que tendrá que hacer el ingeniero. Vamos a ver, esto es un paso muy sencillo. Ya tengo un video en internet de cómo editar nuestras propias tablas, pero realmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un truco, ¿de acuerdo? Tenemos que estar muy tranquilos y confiar. Nosotros, por el hecho de que nosotros cambiemos aquí estas tablas, el programa, por el hecho de que nosotros readaptemos estos diámetros, ¿de acuerdo? A pulgadas, no va a pasar absolutamente nada. El programa ya tiene el valor exacto de la medida, está aquí. Si nosotros ponemos, ahora mismo, nosotros cambiamos este phi de 10 y le ponemos que es una pulgada, el programa ya sabe, ¿de acuerdo? Ya entiende que este de aquí es mayor. Entonces, cuando vaya a dimensionar, lo que va a pasar es sencillo. Va a saber que en la parte de arriba, el diámetro superior, va a ser de una pulgada. Nosotros tenemos que estar muy tranquilos con esta cuestión. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser cambiar cada uno de estos diámetros por pulgadas, pero manualmente. Nos vamos a tomar la molestia, ¿de acuerdo? No pasa nada. Un poquito de tiempo que nos va a servir también porque esas tablas las vamos a conservar, ¿de acuerdo? No es que lo hagamos una vez y lo perdamos, no, las vamos a conservar para el resto de proyectos. Si nosotros queremos editar todas estas cuestiones que tenemos aquí, recomiendo que nos veamos el video de cómo editar manualmente las tablas de armado de montaje en vigas. Pero el truco de hoy no es ese. El truco de hoy es cómo podemos hacer nuestras tablas de armado sin perder mucho tiempo, ¿de acuerdo? Entonces ese es el truco que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a ver, phi de 10. ¿A qué equivale un phi de 10? Si yo pongo aquí phi de 10, equivale a 0.39, que más o menos estamos hablando de 3 octavos de pulgada, ¿de acuerdo? Entonces podríamos decir que el equivalente de 10, de milímetros 10, es los 3 octavos. De forma que si nosotros le ponemos aquí 3 octavos, nos podemos quedar tan tranquilos. No pasa absolutamente nada. Luego también estos armados que tenemos aquí podrían borrarse directamente. ¿De acuerdo? Podrían borrarse. ¿Por qué? Porque tenemos solamente la cantidad de 1 y nosotros no queremos utilizar solamente 1. Fíjense cómo quedaría esta armadura de montaje y fíjense cómo quedaría esta de aquí. Esto ya nos suena un poco más. Entonces estos primeros de aquí que aparece con un diámetro nada más en la parte de arriba y uno en la parte de abajo los podemos borrar, no pasa nada. Empezamos a partir de aquí, si quieren, directamente, por ejemplo un phi de 20. ¿Cuánto sería phi de 20? Pues si yo me pongo aquí phi de 20, 0.78. Muy bien, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver
¿Qué opciones de pulgadas podemos utilizar? Vamos a ver, por ejemplo, 3/4. Vamos a ver 3/4. ¿Qué sería 3/4? Muy bien, vemos que son los 20 que tenemos ahí. Entonces, los 19 realmente no pasa absolutamente nada. Vamos a hacer una adaptación de esta tabla. Vamos a ponerle aquí donde decía phi de 20, vamos a ponerle 3/4. ¿De acuerdo? 3/4 de pulgada. En el phi de 10 ya hemos dicho que le vamos a poner los 3/8. ¿De acuerdo? 3/8. Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. También decir que estas tablas son las tablas que están dentro del curso, ¿de acuerdo? Estas tablas, primero de todo, las tienen que introducir al programa, descargarlas del campus e introducirlas al programa. Y estas configuraciones, estos anchos y demás, esto es lo que es difícil de configurar, pero esto ya está configurado en las tablas que ya les he entregado a ustedes. Únicamente lo que varía es el tema de la disposición, bueno, estos hierros, los diámetros, únicamente los diámetros. Seguimos cambiando 3/8. Phi de 16 tendríamos que seguir de forma análoga averiguando a qué corresponde un phi de 16, ¿de acuerdo? Entonces esa es la forma correcta de proceder. Pues tal vez un 5/8, tal vez un 3/8, tal vez media pulgada. Esta es la forma como nosotros tenemos que ir procediendo y cambiando. Ya digo, tenemos que hacerlo a todas las páginas que tenemos aquí. Tampoco nos vamos a demorar mucho si seguimos un proceso ordenado. Únicamente le cambiamos a los diámetros que aparecen aquí de esa forma y listo. Y luego lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Tenemos que decirle exportar. ¿De acuerdo? Tenemos que exportar y luego la importamos. Es muy sencillo. La exportamos, la guardamos y tendremos nuestra propia tabla creada por nosotros. Esta es la forma de cómo recomiendo que tratemos este problema o este inconveniente. ¿Se puede resolver aproximadamente en cuánto tiempo? Pues bien, yo calculo que en 30 minutos o 40 minutos se podría resolver este problema. Voy a ver si saco un poco de tiempo para hacer estas tablas yo, pero repito, es muy sencillo si se sigue el procedimiento que estoy indicando. Vayan directamente a Google, pongan equivalencia pulgadas, milímetro y podrán ir sacando los valores y podrán ir cambiando de las tablas que yo les entregué, repito, muy importante, de las tablas que yo les entregué directamente aquí, porque esto ya está configurado de acuerdo a la normativa del ACI, ¿de acuerdo? Todas estas tablas ya han sido creadas para respetar las consideraciones del ACI y que no estén apareciendo tantos errores en el programa. ¿De acuerdo? Esto es lo que es difícil de configurar. Y también esto de aquí que dice 1E más 1R, ¿de acuerdo? Todos estos estribos, estas cuestiones, esto es lo que es difícil de configurar, pero esto ya viene configurado. Nosotros solamente tenemos que cambiar estos diámetros por las pulgadas. Eso sería todo. Listo, voy a salir de aquí. Vamos a seguir con la siguiente pregunta que tenemos por aquí. Vamos a ver. Tenemos la memoria de cálculo de un sistema de carga horizontal equivalente. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros le vamos a decir directamente que queremos calcular con el sistema estático, lateral equivalente. Pues ya hemos explicado muchas veces que van a desaparecer los modos de vibración. Ya no tenemos modos de vibración. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un sistema que se aplica una carga en un sentido en X y en otro sentido en Y. ¿De acuerdo? En planta, en X y en Y. Se aplica toda la carga lateral equivalente. Es decir, se está aplicando prácticamente todo el corte basal en la estructura, de modo que vamos a tener en la deformada solamente dos formas de ver la deformada del edificio. Esto no interfiere en absolutamente nada. La memoria se saca de la misma forma, ¿de acuerdo? Se obtiene de la misma forma, viniendo aquí, y se viene y se dice la justificación sísmica, se obtiene, y ahí vamos a obtener una memoria distinta, sin modos de vibración. ¿Qué es lo que tenemos que decir en la memoria? Tenemos que decir en la memoria exactamente lo mismo que lo que decimos en la memoria de modos de vibración.
tenemos que decir exactamente lo mismo, tenemos que decir que la estructura se comporta correctamente, que se ha visualizado la deformada, incorporamos imágenes de la deformada a la memoria, las analizamos, las comentamos y listo, no pasaría absolutamente nada más. Decir que este método solamente se puede utilizar en determinados casos. Este método de fuerza lateral equivalente, por ejemplo en Ecuador, solamente se puede aplicar cuando las casas no superan los 6 metros, es decir, los 2 pisos de altura, y las luces entre columnas no superan los 5 metros entre columnas. Nos permite la norma, concretamente la ANEC, hay un apartado que habla de viviendas, ahí nos está permitiendo hacer estos cálculos eliminando los modos de vibración. Pero yo no recomiendo nunca hacer el cálculo estático, a no ser que la casa sea realmente muy pequeña o lo que estemos calculando sea muy simple. ¿De acuerdo? Cuanto más simple sea, menos carga, menos empuje va a haber. ¿De acuerdo? Entonces, también analizamos el riesgo de la edificación y en base a nuestro criterio también utilizamos este sistema u otro. Pero a mí me gusta trabajar con el sistema dinámico porque me permite ver todos los modos de vibración, cómo se comportan y hacer un análisis más extenso. Muy bien, eso sería todo. Mucha tranquilidad con esta cuestión. Recomiendo al ingeniero que visualice, que analice con los datos del curso una memoria y la otra, las analice, las ponga una al lado de otra y empiece a ver las diferencias. Él mismo se va a dar cuenta de qué es lo que pasa con un sistema y qué es lo que pasa con el otro. El mismo ingeniero se va a dar cuenta de qué es lo que pasa cuando ve la deformada con este sistema y qué es lo que pasa cuando ve la deformada con este sistema. El mismo ingeniero va a llegar a las conclusiones, estoy totalmente seguro. Cabe decir que también hay que corregir la torsión con el sistema estático. No vale que decir, bueno, vamos a utilizar el sistema estático, qué bueno que no vamos a tener que corregir torsión. Eso no. Hay que proponer sistemas donde las rigideces estén controladas para que no haya torsión en planta, para que no haya derivas y demás. Pero es un método simplificado. Es un método simplificado. Muy bien, vamos a continuar con la pregunta que nos estaba haciendo también este mismo ingeniero referente a los elementos constructivos, las amplificaciones de los esfuerzos. Vamos a ver, tenemos el primer sistema en el cual no se consideran los elementos constructivos, es decir, están fuera de la matriz de rigidez. Nosotros, en el modelo que estamos tratando, solamente vemos columnas, vigas, plintos, losas, etc. Pues eso es lo único que interviene en esa matriz de rigidez del conjunto. No están considerando el efecto que proporciona, por ejemplo, una pared de mampostería de cerramiento que está conectada con los chicotes al pórtico, es decir, a las columnas y a las vigas, lo que se llama mampostería confinada, y no se están considerando este aporte de rigidez, ¿de acuerdo? Que esto perjudica la estructura en determinados casos. Ya vamos a ver qué casos son los peligrosos y qué casos no son peligrosos. Le voy a hacer un clic a no se consideran. Podemos leer estas tres opciones. Recomiendo que el ingeniero se lea estas tres opciones con calma. Tenemos la opción de interacción con la estructura, que nos permite considerar de forma directa en el modelo de análisis dinámico la rigidez aportada por particiones y cerramientos. Esto es un método desarrollado conjuntamente por parte de CIP Ingenieros y la Universidad Politécnica de Cataluña. ¿De acuerdo? Si me voy aquí, interacción con la estructura, podemos ver concretamente que en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña, que curiosamente es donde yo estudié, como dato anecdótico, se desarrolló este método, ¿de acuerdo? Entonces, es un método que tiene en cuenta incluso las fases de fisuración progresiva que se genera cuando el sismo está actuando, es decir, el primer grado de fisuración, segundo grado de fisuración, tercer grado, etcétera, ¿no? Tiene en cuenta una sucesión. También está muy ligado esto con el tema de los modos de vibración, las formas de deformar de la estructura, pero decir que tiene en cuenta una pérdida de rigidez progresiva por la fisuración. ¿De acuerdo? Lo podemos leer con calma y podremos observar cómo se detalla ese estudio, que es un método de investigación. Aquí tenemos obtener los estados de fisuración y rotura progresiva, considerar el estado final, ¿de acuerdo? Y el número máximo de interacciones, ¿de acuerdo? Cuantas más interacciones, pues tenemos más análisis, más datos para analizar, ¿de acuerdo? Ya digo que hay que tener información sobre este método si lo queremos utilizar.
Yo personalmente no lo estoy utilizando en la consultoría por el momento, pero tal vez cuando tenga la situación de un piso blando claramente, pues sí que lo voy a utilizar. El piso blando es cuando tenemos los locales comerciales en la parte inferior y arriba tenemos definido vivienda, ¿de acuerdo? Vivienda con mucha mampostería, mucho cerramiento, lo que hace que la parte de arriba sea muy rígida y la parte de abajo sea muy blanda. Con lo cual es conveniente tener en cuenta esa interacción de los elementos estructurales que nosotros en el modelo vamos a introducir. Le vamos a decir a CIPE dónde está exactamente esos elementos constructivos de cerramiento para que los tenga en cuenta en este análisis que vemos aquí con interacción de los elementos. ¿De acuerdo? Muy bien, recomiendo que lo leamos con calma. La amplificación de esfuerzos, que es la pregunta que me ha realizado el ingeniero, es como algo intermedio entre esta opción y esta opción. Es algo intermedio. Nos sirve, por ejemplo, para amplificar los esfuerzos en la zona superior, donde tenemos previsto, efectivamente, colocar más cerramientos, mucha más tabiquería, aportar mucha más rigidez mediante elementos no estructurales, y entonces el programa nos pregunta, bueno, usted, ingeniero, quiere proponer tal vez amplificar los esfuerzos en esta zona de aquí para tener en cuenta precisamente esos efectos. Pues bien, esto es decisión del ingeniero. Considerar una amplificación de cortantes, por ejemplo, le podemos amplificar 1.1, es decir, un 10% a todos los esfuerzos, para tener un poco en cuenta pues que en ese piso concretamente tenemos pues un poco más de requerimiento, ¿de acuerdo? Tiene que ser, las columnas tienen que aguantar una serie de condicionantes provocados por esa elevada rigidez que nosotros aportamos, y sin embargo liberamos mucha rigidez en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Con lo cual le vamos a dar mucha más responsabilidad a estas columnas de aquí abajo, ¿de acuerdo? Eso es la forma de amplificar los esfuerzos. También podemos utilizar el proceso análogo de forma inversa. Amplificar los esfuerzos en la parte inferior, considerando precisamente que la parte de arriba va a aportar esa rigidez y nos va a afectar en la parte de abajo. Ya digo, estos son criterios y dependiendo de cómo tengamos esa mampostería, puedo dar un poco de guía al ingeniero de forma particular de cómo debería de aplicar esta cuestión. Ya digo, yo tengo conocimiento, pero no lo aplico en mi consultoría. Considero que los esfuerzos que me da el programa, aplicando la norma directamente con la opción de no se consideran, considero que ya es suficiente sección, suficiente tamaño de hierro para el caso. Entonces no me pongo a introducirle estos sistemas, aparte no me los pide la entidad por el momento. Tal vez en un futuro me lo empezará a pedir en mis proyectos personales. Pero quería dejar claro que es simplemente para tener en cuenta esos elementos de una forma matemática, de manera que le vamos a incrementar esos esfuerzos para considerar esos efectos negativos que producen esas mamposterías, esos cerramientos colocados en diversos pisos.